Vamos a hablar de sueños, así que el horario es bastante bueno. Bueno, como les dijo Federico, les voy a hablar acerca del costo de dormir mal. Esto es parte de mi hoja de ruta, se escucha porque me queda como alto. Esto es parte de mi hoja de ruta, pero lo importante es eso, es que soy psiquiatra, soy ahora, hace 3 años, la jefa de psiquiatría del Hospital Británico. Trabajo ahí desde hace muchos años, hace 23 años, nos conocemos hace 23 años, y hice toda mi carrera hospitalaria en Hospital General ahí. Bueno, y arrancamos con la noche. Les cuento, esto tiene un poco de historia personal, me pongo un poco nostálgica porque cuando discutimos con Federico el título y hablábamos sobre esto, me acordé de los primeros seminarios que yo daba sobre fisiología del sueño hace más de 30 años. Y me acordé mucho de uno de los libros, quizá el libro más lindo que tuve en mi vida, que lo tengo todavía, que arrancaba el capítulo de sueño haciendo una cita acerca de la mitología griega. Entonces empezamos con la noche, la diosa de la noche era Nix, y Nix tuvo, según la mitología griega, varios hijos, pero un par de gemelos que nos importa especialmente, que eran Hipnos y Tánatos. Hipnos, el dios del sueño, y Tánatos, el dios de la muerte. Hesíodo decía en la mitología griega que el sueño es hermano de la muerte. El libro, que es el libro de Kandel, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, discutía este concepto, ya casi en el siglo XXI, pero mencionaba las muchas referencias en la literatura y en la cultura acerca de la proximidad entre el sueño y la muerte. Entonces, lo primero que les quiero decir y graficar mucho es que el sueño no es hermano de la muerte, no tiene nada que ver con la muerte, es un proceso activo, muy activo y muy bien regulado. Entonces, también la primera página de este capítulo mencionaba un libro muy viejo, de Fisiología del Sueño, de 1913, que decía que las 3 cualidades principales del sueño son que es un proceso necesario, periódicamente necesario, que es un proceso que tiene un ritmo, es rítmico y es relativamente independiente de otros factores externos. Y finalmente decía que era un proceso durante el cual el cerebro se desconectaba, tanto sensorial como motoramente del mundo. Y de vuelta, una crítica, lo que era aceptado por las neurociencias de 1913, que el cerebro se desconectaba durante el sueño, hoy es un error. Entonces reemplazamos esas 3 cualidades principales del sueño por otras 3. Es un proceso activo, el cerebro no se desconecta. Es rítmico, todos sabemos que es un proceso rítmico, y es necesario. Tan necesario que le dedicamos el 30% de nuestra vida. Tan necesario que es mucho más fácil morirse de inanición o morirse de deshidratación severa, mucho más fácil morirse de insomnio que de inanición o de deshidratación severa. Mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, no sé si conocen la historia de la estrella de Mercedes-Benz. ¿La conocen? Yo trabajé en un hospital de Alemania y durante el día trabajaba en el hospital y a la noche estudiaba alemán en la universidad, y en los niveles superiores nos enseñaban, todas las unidades temáticas eran cultura alemana y una unidad era la historia de las automotrices. Una vez me contaron esta historia y con esta historia siempre hablé sobre sueño, porque siempre me sirvió como un modelo analógico. Mercedes, bueno, la historia del nombre no tiene interés ahora. Mercedes hizo esta estrella un poco como un homenaje a la familia fundadora, que tenía como un escudo familiar que tenía una estrella de 5 puntas, pero eligieron una estrella de 3 puntas para representar que los propósitos de la empresa, los objetivos de la empresa eran motorizar el aire, el agua y la tierra. Tenían 3 objetivos. Esto fue, creo que la empresa se fundó más o menos hace un siglo, casi 100 años.
100 años después no cumplieron sus 3 objetivos y solamente hicieron motores para tierra. Es verdad que diseñaron el interior de barcos y diseñaron el interior de aviones de lujo, pero solamente hicieron motores para tierra. Entonces a mí me gusta usar la historia de la estrella de Mercedes-Benz para hablar sobre el sueño, porque esto es muy artificial, por supuesto, pero si nosotros tuviéramos que elegir solamente 3 cosas para hacer con la vida, 3 cosas, y sabiendo que vamos a incumplir 2 de ellas, esa cosa que tenemos que hacer sí o sí es el sueño. Es tan indispensable que no podemos dejar de dormir. Les vuelvo a repetir, es fácil y rápido morirse de insomnio. Agritmia, el insomnio familiar fatal, mata en pocos días. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? El sueño sirve para la recuperación metabólica y el mantenimiento del sistema nervioso central, para la reorganización sináptica, esto es la neurogénesis, la generación de nuevas sinapsis equilibrada con la poda sináptica, la poda de las sinapsis más débiles y el fortalecimiento de las conexiones más fuertes y más relevantes desde el punto de vista fisiológico. La regulación hormonal, inmunológica y metabólica, la consolidación de la memoria, tanto de la memoria explícita, antes la llamábamos declarativa, como la memoria implícita, es la de procedimiento y la memoria emocional, la optimización de la regulación emocional y del rendimiento cognitivo, y también la sincronización con el tiempo astronómico. Nosotros somos integrantes del reino animal que estamos especialmente dotados para trabajar en la luz y bastante mal dotados para defendernos en la oscuridad. La sincronización tiene un papel biológico importante. Optimizar nuestro rendimiento durante el día, donde somos más productivos, y cumplir con la obligación de dormir durante la noche es lo más económico para el sistema nervioso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de privarse de sueño? Todos lo sabemos, todos alguna vez tuvimos una noche heroica estudiando, o en vela, o de guardia, y la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza, la anedonia, los errores cognitivos y los desórdenes alimentarios. No sé si a ustedes les pasa, yo me como todo cuando no duermo. Es muy común comer de más cuando uno está insomne. Entonces, el sueño es es un proceso activo. En realidad es la combinación de 2 procesos, es la sincronización, la combinación armónica de 2 procesos que lo llamamos proceso S y proceso C. La C es de circadiano y ese es el proceso homeostático. Es la combinación de los procesos que desencadenan la respuesta de sueño, uno en respuesta al cansancio, a la fatiga, a la actividad. El otro como homeostasis predictiva, así le decíamos cuando yo enseñaba el neurofisio, que anticipa la noche y nos prepara para dormir y para hacer coincidir el sueño con el horario nocturno. Es un proceso muy sofisticado que resulta de la combinación de esos 2 procesos y tiene como 3 grandes, en realidad el ciclo de sueño de vigilia tiene como 3 grandes etapas. Entonces, ustedes saben que es muy usado la informática como modelo analógico del funcionamiento del sistema nervioso, y entonces la propuesta es: pensemos que nuestro sistema nervioso es como una computadora, como una máquina que tiene triple arranque. Todos manejan distintos sistemas operativos o conocen uno solo. Es posible en una misma máquina particionar el disco y arrancarla en Linux, en Mac y en Windows. En realidad, si es una PC, no se puede arrancar Mac, se hace un émulo que se llama Hackintosh. Pero bueno, una máquina que puede arrancar en 3 sistemas operativos distintos, completamente distintos. Hay 3 programas, 3 sistemas que organizan la funcionalidad del sistema nervioso completamente distintos. Entonces, uno es el sistema operativo de la vigilia. No es ingenuo elegir, le atribuí cada uno a... Esto es opinión, no es dato. El sueño no REM, que es el de más descanso y reparación corporal, y el sueño REM, que es el que tiene más funciones cognitivas y psicológicas.
Entonces, somos una máquina que es capaz de funcionar con 3 operativos distintos y alternar, arrancar alternativamente en distintos sistemas operativos. Y como les decía, el sueño es un proceso muy complejo, muy sofisticado, regulado por montones de estructuras muy interconectadas entre sí. En principio, el tálamo, con proyecciones muy interconectadas, muy difusas. No voy a detenerme en las proyecciones porque exceden absolutamente el propósito y es complejo y es enredado. Las proyecciones del tálamo son prominentemente glutamatérgicas. El prosencéfalo basal, que está poblado de neuronas colinérgicas. El núcleo más famoso, el que conocemos todos, es el basal de Meynert. Por lo menos los que estudiamos anatomía en otra época ahora los tienen todos una nomenclatura moderna que a mí se me escapa. El área preóptica ventrolateral, que tiene neuronas GABAérgicas, es en realidad el que inicia el proceso del sueño. El hipotálamo lateral y posterior, que es lo que contiene los cuerpos celulares de las células orexinérgicas, orexina y hipocretina. Ustedes saben que son sustancias que tienen 2 nombres, pero que son las mismas. El núcleo tuberomamilar, también del hipotálamo, que tiene las neuronas histaminérgicas. El área tegmental ventral, el origen de las proyecciones dopaminérgicas, al sistema límbico y a la corteza. El núcleo dorsal del RAFE, origen de proyecciones serotoninérgicas. Los núcleos tegmentales pedúnculo pontino y laterodorsal, también colinérgicos. Y finalmente el locus ceruleus. Si ustedes, por lo menos los más grandes, van a ver que la mayoría de estas estructuras forman eso que antiguamente llamamos el SARA, el sistema ascendente reticular activante. Y lo interesante de esto es que esto está todo muy interconectado entre sí, y que todos estos centros son en realidad promotores de la vigilia, con excepción del área preóptica ventrolateral, que es la que inicia el sueño. Entonces, se trata mucho más de promover la vigilia que de iniciar el sueño. Les decía que el sueño es el resultado de la combinación de 2 procesos, un proceso reactivo, un proceso homeostático, que dispara la respuesta del sueño a partir de la acumulación de subproductos del metabolismo celular. Esto es la adenosina. La adenosina es el blanco de la acción de los fármacos como la cafeína, que inhiben receptores de adenosina. Y por el otro lado, el proceso circadiano, que es el proceso predictivo, el que hace sincronizar el sueño con la noche. Esto está básicamente regulado por la acción del reloj maestro de todos los relojes biológicos, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que recibe aferencias de la retina, de unas células ganglionares especiales, que son células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que proyectan, sensan la luminosidad, le dicen al núcleo supraquiasmático es de día, y el núcleo supraquiasmático mantiene tónicamente inhibida la secreción de melatonina. Cuando arranca la oscuridad, eso es el dim light melatonin onset, se suelta la inhibición que ejerce el núcleo supraquiasmático sobre una vía con múltiples pasos, que primero va al núcleo paraventricular del hipotálamo, después baja a la cadena simpática paravertebral, a la columna intermedia lateral, y después vuelve a la pineal y secreta melatonina, y esto sincroniza la respuesta de sueño con el horario astronómico. La verdad es que la melatonina lo que hace es actuar sobre el mismo núcleo supraquiasmático y limitar su actividad. El núcleo supraquiasmático es el que, además de inhibir la secreción de melatonina, promueve a los centros de la vigilia. Y ahí se integran los 2 procesos. Bueno, esto es el gráfico de la arquitectura del sueño normal. El sueño normal tiene sueño de ondas lentas, que tiene 3 etapas, de más superficial a más profundo, N1, N2, N3. Después de vuelta N2, N1 y sueño REM, un ciclo completo, se recorre, se profundiza, se superficializa y alcanza el primer REM. La latencia del primer periodo REM es 90 minutos, todos los ciclos de sueño tienen alrededor de 90 a 110 minutos y un adulto sano, normal,
tiene alrededor de 5 o 6 ciclos de sueño durante el día. Esto que ustedes ven, que el sueño va cambiando y alterna entre los dos sistemas, REM y no REM, responde a un mecanismo de ciclo ultradiano que no regula el núcleo supraquiasmático, lo regulan el agotamiento de las mismas células promotoras de la vigilia, como las células del locus cerúleo, que cuando se agotan dan lugar al disparo de las neuronas colinérgicas que arrancan con la respuesta REM. Mucho detalle que mucho no importa. Lo que nos empieza a importar a los médicos. Este número es muy rotundo. En este momento, hice la cuenta para este momento, junio de 2025, se supone que en el mundo hay 539 millones de personas que tienen insomnio crónico. Y de eso se trata. Somos médicos y de eso se trata. De cuál es el problema más prevalente con el que nos enfrentamos los médicos en relación con el sueño. El mundo es muy grande. Y tal vez el número es enorme, pero nos parece como muy lejano. Vengamos más acá. Esto es Buenos Aires. Con el mismo cálculo, en este momento en Buenos Aires hay por lo menos 210.000 personas que no van a dormir esta noche, que no van a dormir al menos en 3 de las próximas 7 noches y que viven de esta forma, durmiendo mal, hace por lo menos 3 meses. Eso es la definición del insomnio crónico. Dato importante, son 210.000 personas, adultos, no estoy contando niños, adultos, porteños que no duermen, que duermen mal, y de ellos 164.000 son mujeres. Por suerte no es mi problema. Debería decir somos mujeres, pero yo no tengo insomnio. 164.000 de 210.000. ¿Por qué? Porque la prevalencia del insomnio es alrededor del 10% en adultos promedio, pero sabemos que es más frecuente en las mujeres. En las mujeres, si uno separa a las mujeres del resto de la población, las mujeres adultas tienen 15% de prevalencia de insomnio. Y otro dato que es súper importante, y es el primer gran mensaje. El primer gran mensaje es: el sueño es un proceso activo, no es hermano de la muerte. El segundo más gran mensaje es: de esos 210.000 que por lo menos no duermen, 147.000 posiblemente no hablen nunca con su médico del insomnio. Es alrededor del 70% de los pacientes que tienen insomnio crónico no se lo cuentan al médico. Entonces, primer gran mensaje, un poco autoritario: pregunten. Pregunten cómo duerme la gente. ¿Qué pasa con el insomnio? El insomnio es un fenómeno clínico que se puede autoperpetuar. ¿Por qué? Porque clásico, la persona que no duerme hace fuerza para dormir. No hay nada mejor para no dormir que tratar de dormir. Entonces, el insomnio produce ansiedad y la ansiedad produce insomnio. Y se cierra el círculo. Hay mucha asociación entre el insomnio y condiciones psicopatológicas. Vamos a tomar 3 de las más relevantes. El insomnio se asocia epidemiológicamente de una forma muy especial con los trastornos de ansiedad, con la depresión, nos vamos a detener un rato en la depresión, y con las adicciones. No sabemos si el insomnio es un factor de riesgo o es un síntoma prodrómico, no está demasiado claro en todos los casos. Lo que sí sabemos es que un paciente que tiene insomnio, que duerme mal, tiene 2 veces más chances de tener un trastorno de ansiedad, tiene 4 veces más chances de tener depresión y 7 veces más chances de hacerse adicto a alguna sustancia. Bueno, esto es un gráfico del comportamiento temporal de un trastorno depresivo recurrente. Ustedes saben que la depresión es una enfermedad recurrente y progresiva, de naturaleza progresiva, y esto es nada más que para mostrarles que la depresión no tratada, subtratada o que no responde al tratamiento, librada a su evolución, tiene episodios cada vez más frecuentes, cada vez más largos y cada vez más profundos. ¿Qué pasa en la comorbilidad entre el insomnio y la depresión? Hasta el 70% de los pacientes deprimidos
suma insomnio. Históricamente consideramos el insomnio un síntoma, de hecho está entre los criterios diagnósticos del DSM-5 para la depresión. Hoy preferimos decir que el insomnio no es secundario, no es sintomático, que el insomnio es una condición asociada. Y básicamente esto es por terapéutica, porque muchas veces uno trata la depresión con éxito y el insomnio se queda. Entonces, el insomnio debe ser considerado como una condición relativamente asociada, pero relativamente independiente. En los pacientes que lo combinan con depresión, el insomnio es más persistente. O sea, el insomnio de los pacientes deprimidos es peor que el insomnio de los no deprimidos. Los pacientes insomnes tienen peor respuesta a los tratamientos antidepresivos. Los pacientes deprimidos con insomnio responden peor al antidepresivo. Y los pacientes que duermen mal tienen más recurrencias y peor pronóstico a largo plazo. Son los que evolucionan hacia los episodios más graves, más profundos, más largos, más frecuentes. El insomnio también está asociado con un riesgo cardiometabólico. Y esto se debe a que en los pacientes con insomnio está demostrada o está documentada la disminución de los niveles circulantes de leptina, que es la droga inhibidora del apetito, la hormona. Lo contrario pasa con la grelina, que es la promotora del apetito. También el insomnio parece contribuir a la disbiosis de la microbiota intestinal, y estos tres factores reunidos aumentan el riesgo de obesidad, por supuesto el de diabetes tipo 2, y el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Y la otra es, en el título habíamos puesto esto de si podemos trabajar borrachos de sueño. Esto es algo que nos importa especialmente a nosotros los médicos, porque muchas veces trabajamos mal dormidos, y nosotros tenemos un trabajo en el que la toma de decisiones es sofisticada, delicada, y lo que está en juego son valores, son cosas invaluables, no valores, invaluables. Entonces, los efectos cognitivos del insomnio y otros trastornos son las fallas atencionales, la dificultad para el aprendizaje, para procesar información nueva y para la toma de decisiones. También las fallas en la consolidación de las memorias, explícita y procesual, eso es el sueño no REM, acuérdense, Windows, y los déficits en la memoria emocional, que eso es MAC. Y esto es, digamos, un dato que parece anecdótico, pero que es también así como muy ilustrativo. 24 horas de deprivación de sueño, o el sueño crónicamente insuficiente, por ejemplo 4,4 o 5 horas de sueño, que es insuficiente. Insomnio también se define con un sueño regular, en TTS, tiempo total de sueño, menor a 6 horas y media. Puede resultar en una disfunción cognitiva que es equivalente a estar borracho, a estar alcoholizado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros trabajamos borrachos? Bueno, y finalmente, esto es, no sé si lo conocen, si no, me encanta que lo conozcan, que haber venido para que conozcan esto, para mí es suficiente. Este es un soneto de Borges que se llama El sueño. Soy pésima recitando, así que los invito a que lo lean. Resume los mensajes principales que les quiero decir acerca del sueño. Primero, él se pregunta si, como dicen que el sueño es una tregua o un puro reposo de la mente, ¿por qué uno siente que cuando le despiertan bruscamente le robaron una fortuna? Enorme razón. El sueño no es un puro reposo de la mente, es un proceso activo que tiene mecanismos de regulación que son muy sofisticados. Después pregunta por qué es tan triste madrugar. Eso es una confesión de parte. Borges nos está diciendo que probablemente él tenía un cronotipo evening type, que es muy clásico de la gente de la cultura y de la bohemia. Probablemente para él era triste madrugar porque él era un tipo con más nocturnidad que diurnidad. Pero de todas maneras, madrugar o dormir poco y dormir mal es triste. Es una causa de tristeza. Y es más que triste, es depresógeno. Es causal de depresión, es un factor causal de depresión, un factor de riesgo para la depresión.
Y él dice esto de que por qué uno siente que le robaron una fortuna si lo despiertan bruscamente. Y justamente las oportunidades perdidas para dormir bien valen una fortuna. Valen una fortuna en salud cognitiva, en salud metabólica. Y después dice que la hora nos despoja de un don inconcebible tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigilia dora de sueños. Una manera magistral de describir el mundo interior de un tipo creativo. Y la indemnidad de los procesos del sueño nos permite tener una actividad psíquica consciente, despierta, alerta, con perfecto rendimiento atencional, sensible y creativa. Entonces, tal vez no hay mucha información, pero Borges alcanza para lo más importante que un médico tiene que saber sobre el sueño. Es activo, es valioso, y no dormir es triste. Bueno, muchas gracias.